Bien, llegamos ahora a Santiago capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 6. El tema de esta mañana es el opresor y el oprimido. Y es lo que nosotros vemos en en esta carta o en el principio de esta carta, en la cual el tono de la exhortación en este capítulo es aún más fuerte, porque sí anteriormente había hablado acerca de los ricos. Igual manera había dicho de que es de las personas ricas que visitaban los locales, pero ahora lo que se ve en estos versículos es la denuncia de una manera más fuerte hacia los ricos. En esta porción de Santiago 5, del verso 1 al verso 6, lo que vemos es que las personas ricas, la cual está hablando, incluye también a las personas, a los creyentes, como lo que vemos en Santiago 1:10, en el cual dice, y el rico en su humillación. Y luego el no creyente, lo que vemos en Santiago 2:6, pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que nos oprimen personalmente o se arrastran a los tribunales. Entonces, la denuncia encontrada en estos 6 versículos abarca tanto a los hermanos que eran creyentes, pero de igual manera tenían la condición de ser ricos, y también incluía a aquellas personas que también eran ricas, pero que no estaban dentro del evangelio. Comencemos a ver entonces de lleno el estudio. El primer punto que podemos considerar es la preocupación por la riqueza. El versículo 1 dice de esta manera: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí este versículo suena muy, digámosle así, como a medida de advertencia, porque la persona rica considera de que su vida de aquí en adelante está asegurada y no hay ninguna miseria que se le pueda sobrevenir. Sin embargo, Santiago, ¿qué dice? Llegará el momento en el cual dice, van a llorar y a aullar por la miseria que os vendrán. En otras palabras, está menospreciando a aquellas personas que ponen su confianza en la riqueza. Y de esa manera vemos que se portan de manera arrogante, pensando entonces que la riqueza será eterna. La expresión llorad y aullad significa entonces que a ellos, cuando estén en esa condición, no estarán en un son de arrepentimiento. La expresión llorar y aullar, en cierta palabra, lo que vemos es que estarán llorando o estarán lamentándose de aquellas cosas por las cuales ellos consideraron que realmente iban a tener. Por eso el apóstol Santiago dice de que ellos iban a llorar. Ahora, si nosotros revisamos en la Biblia no nos está enseñando que sea pecado ser rico, o que por el hecho de ser pobre nosotros vamos a ser justos y de esa manera pues encontraremos el reino con las puertas abiertas. Lo que vemos en la Biblia es que condena el uso egoísta de las riquezas. Si vemos en Lucas capítulo 12 del verso 16 al versículo 21, vemos esta condición. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otro más grande. Y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Si vemos el relato de Jesús mencionado en este pasaje, vemos que este hombre en cierto momento de su vida había producido lo suficiente. Había producido lo suficiente como para que él dijera, bueno, ya no tengo más que trabajar más adelante en mi vida. Pero en todo ese razonamiento que vemos que hace, no incluye a Dios de por medio. No está dándole la gracia a Dios por el hecho de que
le dio esta abundancia en riqueza y tampoco quiere compartirlo con otro. Por eso es que el versículo 20 le dice que se había portado de una manera necia. Y le dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Si vemos en Efesios capítulo 4, el versículo 28, lo que vemos ahí es la recomendación de Pablo a ciertos hermanos. Y dice de esta manera, el que roba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El asunto importante a la cual Pablo hace llamado de atención es que debemos de trabajar para que de igual manera tengamos lo suficiente, es decir, que podamos proveer para los de la casa y de igual manera, dice el versículo, que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Eso es la recomendación que nosotros encontramos del apóstol Pablo y era la intención de Jesús en cuanto a la riqueza, que ellos deberían de considerar, que ellos deberían de ayudar a los hermanos necesitados o a aquellas personas que estaban en necesidad. También lo que la Biblia condena es que nosotros adquiramos la riqueza de manera injusta o no apropiadamente. En Santiago 5:4, que más adelante llegaremos a ese versículo, había una situación importante. Había algo en el cual estos hermanos o estas personas a quienes Santiago estaba demandando o denunciando, dice que no le pagaban el jornal que le correspondía. ¿Eso qué implicaba? Al no pagarle el jornal, pues le retenía un dinero que no era suyo. Y de esa manera, si eran muchos empleados, pues al final, pues no tenían o retenía un dinero que no era suyo. Y de esa manera, Santiago, en cierta manera, estaba diciendo que se hacía rico a costilla de lo otro. Como bien dice mi mamá, dice, ¿quién te hace rico? El que te mantiene el pico. Entonces, al no pagarle lo que le correspondía, él levantaba la cosecha, vendía, pero de igual manera, en esa manera, también dice, su riqueza aumentaba. Primero de Timoteo, capítulo 3, el versículo 8, dice de esta manera. De la misma manera, también a los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dado a mucho vino, ni amantes de las ganancias deshonestas. En las recomendaciones que encontramos hacia los obispos y diáconos, estaba, dice, no dado a ganancia deshonesta, es decir, todo por el medio legal. ¿Y de qué manera nosotros podemos obtener la riqueza? Si es por medios legales, es a través de un trabajo digno. Segundo, que nosotros adquiramos una herencia. Y son los medios que la sociedad como tal, el gobierno como tal, lo permite. En Timoteo capítulo 1, el versículo 7 dice así, pero el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Entonces, una vez más, dice, también los requisitos para los ancianos y diáconos dicen, no dado a ganancias deshonestas o amantes a ganancias deshonestas. Es algo entonces en el cual los ancianos deberían de considerar. Pero podemos hacernos la pregunta, ¿esos requisitos eran solamente para los ancianos y diáconos? No, es un requisito también que para nosotros debemos de cumplir, que debemos de ser agradecidos con Dios, con las cosas que nos ha dado, no afanarnos por adquirir riqueza, porque cuando nosotros nos afanamos, nos vamos por el camino que suele ser errado. Como segundo punto, Santiago en la advertencia habla acerca de la destrucción de las riquezas. Santiago capítulo 5, el verso 2 dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Lo mencionado aquí implica que las riquezas son temporales y que de igual manera dice son afectadas por el ambiente mismo. Tanto el hecho que diga las riquezas están podridas, esto muchas veces se suele podrir por la humedad que está en el ambiente. Ya no digamos por la polilla.
La polilla tanto consume las ropas como las comidas. Entonces, el ambiente mismo que suele podrir o comerse la ropa. Entonces, implica entonces de que las riquezas que nosotros consideramos son temporales. Los ricos que son condenados en la Escritura son aquellos a quienes confían en sus riquezas. En Marcos capítulo 10, el verso 23 y 24 dice de esta manera: Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Si vemos entonces, Jesús, conociendo los corazones de la gente, les dijo que los ricos les iba a ser difícil poder entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Será que por las cantidades que tenía o por lo mucho, por lo poco? Aquí la cuestión no era de cantidad, si tenía mucho o poco. Aquí la cuestión es de actitud. Dios estaba viendo que sus actitudes no eran las correctas. Estaba viendo que el eje de su vida no era Dios, sino que el eje de su vida era la riqueza. Y toda su vida giraba en torno a ello. Si vemos un ejemplo en la tercera de Juan, capítulo 2, el versículo 5, en la escritura vemos que hay muchos hermanos que fueron ricos. El caso de Abraham dice que era muy portentoso y rico. Mas, sin embargo, vemos que la escritura no le condena por el hecho de ser riqueza, por esa riqueza. En el caso de Job, en el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos que era una persona sumamente rica y era muy respetado en su comunidad. Y vemos, ¿verdad? Cuando Job pasó toda la tribulación, todo el sufrimiento, en el capítulo 42, encontramos que volvió a obtener ese estatus, volvió a recuperar su riqueza. Entonces, en estos dos ejemplos, pues no había ningún peligro, porque su corazón estaba en Dios. Job, Dios dice que era un varón recto, perfecto y apartado del mal, y tenía mucha riqueza. Pero lo que vemos aquí es que ellos podían dividir o separarlo, lo que era el tema de la riqueza y su fidelidad a Dios. En el caso de tercera Juan 2 y el verso 5 dice: amado, ruego que seas prosperado así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Aquí el apóstol Juan estaba hablando, orando en favor de Gallo. Gallo era uno de los hermanos que tenía un buen testimonio acerca de los hermanos. Y aparte de ello, dice que tenía riqueza. Por eso es que el versículo 2 dice: rogaba que así como era, prosperaba físicamente o materialmente, también dice que también prosperaba de manera espiritual. Amado, estás obrando fielmente en lo que, amado, estás obrando fielmente en lo que hace por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños. Aparte de ello, dice que el ejemplo, el testimonio que da Juan de Gallo es que el hermano era muy buen, era dadivoso, velaba por la necesidad de los hermanos. Y no solamente de ellos, sino dice de los extraños. Aquí de los extraños no necesariamente quiere decir un desconocido, sino que hace referencia a extraño, hacia hermano, pero que no se estaban reuniendo en la misma localidad donde Gallo estaba, sino que llegaban hermanos de otras localidades y dice que los acogía. Era extraño en ese momento porque no le conocían, pero sí era dentro de la misma iglesia. El versículo dice de Santiago capítulo 2, vuestras ropas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Perdón, vuestras riquezas, perdón, y vuestras ropas están comidas de polilla. La riqueza de los ricos egoístas, si nosotros vemos, muchas veces consiste en las cosas externas, la ropa exterior, lo costoso y todo aquello que puede
llamar mucho a la vista. Veremos un ejemplo de ello en Josué, capítulo 7, el versículo 21. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos, 2.28 kilos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé. Todo esto está escondido en la tienda dentro de mi tienda y la plata debajo. Cuando el pueblo de Israel tomó la toma de Jericó, este hombre dice encontró algo que le llamó la atención. ¿Y por qué le llamó la atención a sus ojos? Porque dice que miró un hermoso manto de Sinar, miró la riqueza que estaba ahí de plata y de oro. Y eso dice que llamó mucho la atención. Por eso es cuando el versículo de Santiago dice que vuestras ropas están comida de polilla, implica también, ¿verdad?, que muchas veces la riqueza actúan de manera egoísta porque se están fijando en lo exterior, no se están fijando en la parte espiritual. Santiago capítulo 5, el versículo 3 dice de esta manera: vuestro oro y plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Aunque parezca imposible, si nosotros vemos los materiales como el oro y la plata, Santiago está diciendo que da la posibilidad, dice, que puede adquirir moho, lo cual entonces indica que ese tipo de riquezas son temporales, son agredidas por el medio ambiente. Si nosotros revisamos Lucas capítulo 16, el versículo 12, debemos de tener en cuenta que si tenemos riquezas, estas riquezas proceden de Dios. Y a la misma vez que proceden de Dios, tenemos que estar conscientes que eso es una propiedad de Dios. Nosotros únicamente somos administradores. El versículo de Lucas 16, 12 dice: y si no han sido fieles en el uso del ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Entonces, en estos ejemplos de Lucas, que eran unos administradores del mayordomo fiel, vemos, ¿verdad?, de que en las riquezas que nosotros tenemos, únicamente somos administradores. Podemos tener casa, carro, parcelas, cultivos, ovejas, camellos. Bueno, camellos no en esta zona. Bueyes, asnos, una flota de camiones. Y nosotros podemos decir que es nuestro. Pero según Lucas, nos dice que esto es temporal, que nosotros únicamente somos administradores, que el dueño de todo ello es Dios. Entonces, en vista de que nosotros somos administradores de los bienes que tenemos que hacer buen uso de ello, porque al final entonces Dios nos va a demandar en el día del juicio si hemos hecho buen uso de ello. Mateo capítulo 6, el verso 19 al 21. Lo que vemos en estos versículos es una advertencia. Y dice el versículo 19, no acumulen para sí tesoro en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban. Sino, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Qué es la recomendación de Jesús? Si tenemos tesoros en esta tierra, hay peligro que la polilla y el orín los destruyan. Y no solamente eso, sino dice que los ladrones penetran y roban. ¿Cuál es la recomendación de Jesús?
que nosotros hagamos tesoros en los cielos, donde ahí dice estará seguro, donde ni la polilla y el orín corrompen, tampoco dice los ladrones podrán, dice, penetrar ni robar. Entonces la recomendación es, si queremos guardar riquezas, que esta riqueza esté en el cielo porque están protegidas. Y la última observación del versículo 21 es que donde esté tu corazón, tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Si nuestra riqueza la hemos acumulado en la tierra, pues nuestro corazón está en la tierra. Si hemos apostado por la riqueza celestiales, pues nuestro corazón está en el cielo. En el tercer punto que nosotros podemos considerar, habla acerca de la condenación en la riqueza. Santiago 5:4 dice de esta manera: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por el engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Lo que se ve aquí es que no es la riqueza en sí que está condenando, sino que lo que vemos es la actitud codiciosa hacia ella. Y al tener esa actitud codiciosa de no querer pagar a las personas que trabajaron su tierra, de esa manera, ¿verdad? Estaba obteniendo riquezas que no eran justas, que no eran correctas. En el Antiguo Testamento, Dios había dado instrucciones a que los judíos debían de ser conscientes de la ley y que de igual manera, además de ser conscientes, Dios prohibía que ellos retuvieran el salario. Consideremos un ejemplo. Deuteronomio capítulo 24, el versículo 15. Y en su día le dará su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Creo que este versículo es muy claro. Jesús, Dios, en el Antiguo Testamento le dice, a la puesta del sol le dará su paga. Da la razón de ello. Es pobre y ha puesto su corazón en esa paga que va a recibir, es decir, no tiene fondo como para solventar al día siguiente. Necesariamente necesitaba esa paga de ese día para poder cubrir las necesidades del día siguiente. Y aquí Dios le está diciendo al pueblo judío que si no pagaban, pues esta persona iba a clamar a él. Y él dice, no iba a dejar sin escuchar este clamor. Él iba a escucharlo y automáticamente, ¿qué dice? Se convertirá en pecado en ti. Y al haber pecado, pues de esa manera, pues tendremos problemas con Dios. También en el Antiguo Testamento dio la instrucción a no oprimir al pobre. En Proverbios capítulo 3, el verso 27 al 28 dice, ni niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No diga a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré, cuando los tienes contigo. Esta forma del versículo 28 decir, ve y vuelve, te lo doy mañana, cuando realmente ya lo tienes en tu poder, pero no es tuyo, sino de que la persona que trabajó, eso la escritura menciona de que es oprimir al pobre. Y era algo en el cual Dios también condenaba. Aquí la cuestión, hermano, no era la cantidad de la paga, que tanto se le pagaba. Aquí la cuestión que Jesús está revisando es que debía de pagarle a él su salario, lo correspondido, no retenérselo, porque al retenérselo, pues él estaba pensando, ojalá se le olvide, y de esa manera, pues ese dinero quedaba una vez más en su bolsillo. Me recuerdo el primer trabajo que tuve, el jefe, el día 15, ese día se perdía. Llegaba el 16, 17 y no me pagaba. Fue hasta el día 19 que él ya venía y pagaba la paga. Igual pasaba con el día 31. 31 se perdía, el primero se perdía, el 2, que venía pagando como el 5. Y la verdad es algo en el cual es incómodo. Por eso aquí
Santiago está diciendo de que esa forma de tratar, retenerle su salario, era algo en el cual no era lo correcto, porque estaba reteniendo un dinero que no era de él. Y al retenerlo, muchas veces, ¿qué pasaba? Pues estaba demostrando que tenía amor por el dinero. Santiago 5:5 dice, habéis vivido en vuestros deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. Disolución significa vivir voluptuosa o caprichosamente. Es como acumular muchas grasas para el día de la matanza. Esta ilustración podríamos decir que es algo sarcástica, pero debe haber sido muy vivida para los creyentes judíos. Haber visto muchas ovejas y bueyes engordados, en el cual dice, lo llevaban como un destino común, que era el sacrificio de estos animales, donde venían y quemaban la grasa para ofrecerlo a Dios. Entonces, esta expresión, habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza, sabían exactamente a qué hacía referencia. Santiago está diciendo entonces que estos ricos, aunque no lo sabían, en realidad estaban viviendo una conexión directa con el juicio final, como lo vemos en Isaías capítulo 34, el versículo 2. Porque el enojo del Señor está contra las naciones y su furor contra sus ejércitos. Las has destruido por completo, las has entregado a la matanza. Que vemos aquí que en Deuteronomio leíamos, ¿verdad?, de que cuando el pobre clamaba al Señor porque no le has pagado, dice, eso se convertía en pecado. Y además de ello, dice, había una conexión directa. Ya no iba a ser bendecido por Dios, sino que había una conexión directa para su juicio, para determinar lo que había hecho. Santiago capítulo 5, el versículo 6 dice de esta manera, habéis condenado y dado a muerte al justo, y él no hace resistencia. Aquí Santiago está diciendo dos cosas que estas personas ricas hacían para retener su riqueza. Uno, la que encontramos en el versículo 4, no le pagaba lo que realmente le correspondía. Y aquí en el versículo 6 dice, ellos recurrían a los juicios, a los juzgados, para condenar y dar muerte al justo. Y dice el versículo, como ellos no hacen resistencia, pues de esa manera, pues ellos de manera errónea o equivocada, en la lucha por obtener más riqueza, pues utilizaban los tribunales, por lo tanto, dice Santiago, eran más culpables ante Dios por estas cosas, por dar muerte al justo, a aquel que no ofrecía resistencia. En Nicaragua se da la expresión de que a veces dice, bueno, los diputados, dice, ellos roban, pero no lo llevan al juzgado. Pero si el pobre roba una gallina, lo llevan al juzgado y le montan un juicio sobre el que este hombre que robó la gallina. Pero al final se hace el razonamiento. No estamos diciendo de que sea correcto que el hombre robara la gallina. Pero así como se le brinda un procedimiento a la persona que robó la gallina, también lo deberían hacer las personas, los diputados, digámoslo así. Y vemos, y en el razonamiento decía que ese abrir el juzgado, que lleguen los abogados, montar todo un sistema de justicia para llevar a juicio a esta persona, era más caro todo el procedimiento que la propia gallina. Y muchas veces los diputados, por tener más riqueza, suelen también torcer a los tribunales a su favor. Y es exactamente lo que vemos en Santiago 5:6, algo entonces lo cual Dios sí está condenando aquí. Consideremos Romanos capítulo 12, el versículo 19 al 21. Aquí da la razón por la cual el justo no hace nada o se queda callado o no ofrece resistencia, como dice el versículo. Dice el versículo
19. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbón encendido amontonará sobre su cabeza. No sea vencido del mal, sino vence el mal con el bien. ¿Por qué entonces se quedaban, no ofrecían resistencia al justo? Porque daban la venganza a aquel que le correspondía. En este caso, es Dios, en el cual dice en cierta ocasión, en este versículo que leíamos, diciendo, mía en la venganza, yo pagaré. A manera de conclusión, Santiago nos exhorta a no confiar en las riquezas, porque ellas son temporales. Podemos invertir en un negocio y si las condiciones mundiales se van, digamos así, con otra pandemia, muchas veces ese negocio que nosotros pudiésemos haber invertido se va a pique. Y eso es porque las riquezas son temporales. Con esto no estoy diciendo de que si algún hermano prospera y es rico, no estoy diciendo que esté en pecado. Pero si damos más atención a la riqueza, si las riquezas son el eje de nuestra vida, entonces ahí sí estamos en problemas, porque estamos confiando en las riquezas. Y estas riquezas, como decía, son temporales. Lo segundo que nos enseña Santiago es que si nosotros llegamos a montar una empresa, nos exhorta a no ser injustos con aquellos a quienes nos trabajan. En el caso de Santiago mencionaba el hecho de las cosechas. En ese momento, pues, eran las cosechas, la siembra, era lo que realmente generaba un fuerte ingreso a la ciudad. Pero hoy en día ha cambiado mucho la parte de las empresas, ya no solamente nos dedicamos a la agricultura, sino a la construcción, agricultura, una serie de rubros que nosotros podemos incursionar. Y la exhortación sigue siendo válida para Santiago, para nosotros. Es a no ser injusto con aquellos a los cuales dice, nosotros les pagamos un jornal. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar a ustedes. Que el Señor entonces les bendiga.